Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en el penúltimo programa de la semana, hoy dedicado a hablar de la niñez. El domingo es el Día del Niño, y casi que todos los años intentamos hacer una reflexión hacia nuestro país, para darnos un estado de situación, sobre todo de lo que como nación a veces intentamos guardar debajo de la alfombra para que no salga una foto, y aunque se hacen muchísimos esfuerzos, realmente la foto no sale también a veces. Y entonces hoy invité a dos especialistas en este tema. A mi derecha está doña Katia Rodríguez, que es la encargada de niñez de la Defensoría de los Habitantes. Doña Katia, ¿cómo le va? Muchas gracias, gracias Randall por la invitación, un gusto estar aquí. Muchas gracias, y a mi izquierda está don Alejandro Guevara, que es director nacional de World Vision o de Visión Mundial. Don Alejandro, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, y siempre un tema que nos convoca para dialogar y reflexionar. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Gracias a ustedes que nos acompañan. Les recuerdo todas las plataformas en las cuales pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en radio 93.5 FM. Estamos en vivo en internet monumental.co.cr. Estamos en vivo en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos además en vivo en Facebook Live, en la cuenta de Noticias Monumental, donde acabamos de empezar a transmitir hace 30 segundos con 50 personas ya. Estamos en Twitter, en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a partir de las 8 de la noche en Canal 2, y lo pueden volver a escuchar en Monumental a las 9:30. Saludos a José Monge, a don Walter Quesada desde Florida, que nos saluda, a Noemi Ramírez, a Roy Barbosa, Ana Lorena Hernández, Maritza Molina, David Monge, María Van, Maynor Gersalá. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este programa. Doña Katia, le quería pedir de arranque, en lo macro, si me pudiera dar un estado de situación de cómo ven ustedes la situación de la niñez en Costa Rica. Sí, gracias. Mire, como usted indica, estas fechas, que en realidad debería ser todo el año la reflexión, pero valga el mes de septiembre para tomar el tiempo y hacer alguna reflexión al respecto de cuál es la situación de los niños, niñas y adolescentes. Porque es importante no olvidar que entre las personas menores de edad están las personas adolescentes, que siempre vemos como las más pequeñas cuando nos referimos a niños y niñas. Usted me acaba de adivinar buena parte del programa, porque es más, lo voy a enseñar el guión. Aquí dice adolescencia, porque era una de mis críticas al sistema nacional. Correcto, bueno, yo creo que vamos sintonizando las mismas preocupaciones. Vamos a ver, Costa Rica tiene muchas cosas buenas en materia de niñez y adolescencia, que han sido producto de políticas públicas de hace 20, 30, 40 años, y que estamos viendo los resultados. Somos hijos e hijas de esas políticas, en cuanto a acceso lo más universal a la educación, acceso a la salud, programas para atender familias en condición de vulnerabilidad económica, programas en pobreza. Pero resulta que la situación de los niños y niñas no pasa solamente por que ingresen a una escuela, por dar un plato de comida y por un subsidio en caso de que estén en pobreza. La niñez requiere mucho más que eso, y desde que Costa Rica ratificó la Convención de los Derechos del Niño, asumió una serie de compromisos para dotar a todos los niños, sin ninguna exclusión, de todos sus derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que dar todas las condiciones para que se pueda desarrollar una persona de manera plena. A mí no me gusta cuando se dice que los niños y las niñas son el futuro, porque en el futuro serán adultos, pero hoy son los niños y las niñas, y merecen tener una niñez saludable y feliz. Y en ese sentido, entonces, hay que sacar un poco eso que está debajo de la alfombra, como usted dijo. Y uno de los aspectos que más nos preocupa como Defensoría de los Habitantes es la situación de la violencia contra la niñez. Estamos reportando datos realmente alarmantes. El Hospital de Niños, que es a donde llegan ya los casos más críticos, cuando ya llega a un hospital, nos dice que las cifras que ellos están reportando año con año van en aumento, con más de 2.000, 2.100 niños y niñas que llegan por temas de violencia. ¿Y cuáles son las situaciones? 3 causas fundamentales: negligencia, abuso sexual y abuso físico. Vea qué grave. ¿En ese orden? En ese orden.
Y señalaba la doctora Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, su enorme preocupación por el hecho de que la agresión sexual, el abuso sexual, pudiera empezar a repuntar por encima de la negligencia. Repasemos las tres. Negligencia es una falta al deber de cuidado. Y vea usted cómo en los medios todos los días vemos un niño que cayó en una alcantarilla, otro que fue quemado con agua caliente, un niño que se pierde. ¿Dónde están las personas? Y no digo solo padres y madres, las personas que deben tener el cuidado de esos niños. El tema del cuidado es fundamental y por eso no es casual que sea tan importante un programa como la Red de Cuidado, en donde cada vez necesitamos mayor ampliación, mayor cobertura, sobre todo porque cada vez más son las madres y los padres que están insertos en el mercado laboral. Vámonos a la violencia sexual, al abuso sexual. ¿Usted sabía que de la cantidad de delitos que se denuncian en el OIJ año a año, el último año se reportó que el 46% de delitos sexuales, o sea, violaciones y abusos sexuales, son contra personas menores de edad? Y eso es un dato que yo creo que, bueno, estamos en momentos en donde hay muchas cosas que hacen crisis. Pero es espantoso. Pero ese dato realmente nos dibuja muy mal como sociedad. El 46, casi la mitad de casos. Casi la mitad de casos de reportados. Delitos sexuales es contra menores de edad. Contra menores de edad. Y otra cosa, peor aún, ¿quiénes son los posibles agresores? Fundamentalmente gente que está en el medio de confianza, en la familia. No estamos hablando de niños y niñas que son captados en lotes y los mete un desconocido. Claro. La mayoría de esas situaciones se dan dentro del seno del hogar, donde debe haber la máxima protección para los niños. Y vámonos a la tercera causa, el abuso físico. El abuso físico es esa agresión, valga decir física, que se le inflige al niño o a la niña, supuestamente en la mayoría de los casos para educarlo. Es que lo estoy corrigiendo. Como un correctivo, sí. Sí, usted ha visto seguramente en redes sociales, que le digo honestamente me cae muy mal, el meme donde dice mi primer tatuaje y es el dibujo de la chancleta de la mamá en la espalda. Eso no es gracioso. Eso significa que ha sido una práctica en nuestro país muy socializada, muy legitimada, de que la violencia es la forma correctiva. ¿Qué estoy enseñando yo a esos niños, además de perpetrarles en ese momento un dolor físico? Les estoy diciendo que así se resuelven las cosas. Y por eso no es de extrañar, finalmente, que cuando tenemos datos de que de 10 muchachos y muchachas que deberían estar terminando el colegio, solo 5 se gradúan, y que vamos en aumento en los datos de penal juvenil, en donde la gran mayoría de los casos están siendo por homicidios y por robos agravados. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo eso? Que hay muchos niños, niñas y adolescentes en este país que no se están formando en ambientes de paz. Están más bien inmersos dentro de una dinámica violenta que empieza contra su propio cuerpo, todavía se incrementa cuando son adolescentes con el abandono emocional. Ellos reclaman abandono emocional de parte de los adultos, y que finalmente pues terminamos generando jóvenes que fuera del sistema escolar, sin contenciones sociales ni de comportamiento suficiente, en prácticas de riesgo, y que finalmente pues pudieran llegar hasta en situaciones extremas a estar bajo una situación penal juvenil. Doña Katy, ¿en qué año suscribió Costa Rica la Convención sobre los Derechos del Niño? Mire, Costa Rica fue de las primeras y lo hizo en el año 90. No, la Convención de los Derechos del Niño es del 90. Okay. ¿Verdad? En Naciones Unidas la aprobó en el año 89 y al año siguiente Costa Rica la aprobó. 8 años después emitimos el Código de la Niñez y la Adolescencia, y ya que estamos repasando algunas fechas, figúrese que justamente ahora en septiembre estamos cumpliendo 10 años de haber emitido en Costa Rica la ley contra el castigo físico. O sea, nosotros también como país tomamos la decisión de que a la educación de nuestros niños tenía que ser sin castigo físico. Claro, pero parecería no traducirse a la... Exactamente. Ahora lo que se firmó en el 59 fue la Declaración de los Derechos del Niño. Así es. Ahora bien, don Alejandro, ustedes están en Costa Rica desde 1985. Sí. ¿Qué le agregaría usted al panorama general que nos da doña Katy esta tarde? Bueno, igual... Yo estoy pasmado por los datos. Sí. ¿Cómo ir más allá de los datos? Porque los datos nos asustan, pero en la cultura costarricense nos asustan 3 días. Y después de 3 días tiene un pico y después desaparece. Entonces, para Visión Mundial es muy importante, digamos, escuchar a los niños
y llevar información, digamos, para que la respuesta de nosotros, y voy a decirlo como dice un compañero, escuchar a los niños para que nos eduquen. Y a partir de lo que los niños nos dicen es que se debe dar la respuesta. Porque si bien es cierto, en los datos que ha dado doña Katia de cobertura de la educación, de salud, de servicios en el país es bueno, en general es bueno, pero empezamos a darnos cuenta que el tema de las habilidades blandas en los niños, como también en los adultos, todo lo que le llamamos habilidades para la vida, y que el Organismo Mundial de la Salud lo definió en 10 grandes, y lo que dijo es, nos enfocamos en las competencias técnicas clásicas, pero no tenemos capacidad de relacionarnos, no hay capacidad de la convivencia, no hay capacidad de resolver de una manera distinta a los golpes. Lo que decía doña Katia es muy cierto. Yo le pego al niño, el niño está esperando ser adulto para decir, es cuando yo estoy en ese tamaño o en esa edad o en esa relación de verticalidad, yo voy a poderle pegar al otro. Como cuando yo soy hermano mayor. Exacto. Entonces, cuando hoy vemos las estadísticas, relacionémoslo con el tema de los femicidios, es una cultura de agresión que comienza en casa. Hace unos años hablábamos con Flaxo, porque Flaxo nos decía, en el tema de violencia, un estudio que ellos estaban realizando en algunas comunidades de Costa Rica y en algunas otras regiones de Centroamérica, nos decía, la mayoría de la gente, cuando ve el tema de violencia, lo primero que pide y delincuencia son patrullas, es más policía en la casa. Pero como decía doña Katia, pero la violencia que sucede de la puerta para adentro, por eso no me gusta aquel refrán que dice que la ropa sucia se lava en casa, no. Si es tema de niñez, es de todos. La violencia no es un tema privado. No es un tema privado, pero lo queremos manejar privado porque Flaxo decía que los encuestadores cuando tocaban una puerta decían, mire, es que andamos haciendo no, eso no es aquí. Eso es en la vecina o allá por la esquina o por la pulpería, es en otro lugar. Nosotros aplicamos un estudio para no solamente quedarnos, digamos, con los datos gruesos que nos dan algunas instituciones y que son muy buenos, sino que hacemos estudios en las regiones donde trabajamos y probablemente con lo que decía doña Katia, aquí estaba revisando, este gráfico aquí, Randall y doña Katia, dice el tipo de apoyo que reciben los jóvenes, los niños, las niñas, y vea el apoyo comunitario, es donde cae más. Según la teoría de habilidades para la vida, un chico a los 12 años que sus habilidades no estén por encima del tercer nivel, es un proyecto de vida con grandes dificultades para realizarse. Entonces, el más bajo es el apoyo comunitario y coincide con uso del tiempo libre. No sé hacer uso positivo de mi tiempo libre. Y va de la mano con la cifra de que prácticamente un 60% de los chicos de adolescentes no terminan el colegio. Entonces, el narcotráfico, la iniciación en la vida sexual a temprana edad, sí les está diciendo cómo aprovechar el tiempo libre. Y me permito incluirle la privación de los espacios públicos. La privación de los espacios públicos es normal, digamos, pasar por una cancha de fútbol, y que con tenga malla, picos en las canchas para exacto, que nadie entre. O candado, las áreas de play cerradas o en mal estado. Entonces, claro, ¿cómo logramos, en el trabajo que hacemos en estos 30 años, que tenemos que estar en el país un poquito más ya de 30 años, el contexto nos decía, ok, sí, hemos avanzado, tenemos un marco legal, jurídico bastante bueno, pero el tema no está bajando y no está tocando la puerta y no está entrando a la casa. Por eso es importante, y aquí insisto en escuchar a los niños. Hace unos años hicimos un ejercicio, y permítame sacar este material. Hace unos años hicimos un ejercicio en un teatro en Desamparados, invitamos a niños de las escuelas y pusimos 6 cámaras. Y una persona hablaba con los niños sobre el tema de ternura. Los niños no lo definieron como nosotros los adultos, que queremos hacer un concepto muy, muy bonito, muy elegante. Los niños lo que nos dijeron es tiempo de calidad con papá y mamá, tiempo de calidad con los cuidadores, pero sí va de la mano de la cifra que nos daba la estadística doña Katia de la negligencia. No estoy dedicando tiempo para los niños. Entonces los niños fueron los que fueron desarrollando de las cosas que nos dijeron este tipo de material, cómo entramos a casa
sin hablar de violencia, pero mejorar la calidad del tiempo que compartimos con los hijos. Entonces, ¿cómo generar un material interactivo que le permita a los papás aumentar? Porque a todos los niños que les hablamos, los niños lo que hacían era las cosas básicas con las que todos aprendimos. Juguemos, tirémonos al piso. Si mantengo una relación solamente de proveedor y solo llego en la noche, y además de que llego tarde, llego cansado, no voy a construir relaciones. Por eso empezamos a hacer una inversión mucho más fuerte en las habilidades blandas para contrarrestar. Y por eso la marcha de este fin de semana que viene, para celebrar el Día del Niño, pero también para levantar la voz y decir cómo hacemos una respuesta distinta, cómo hacemos una crianza positiva, una crianza desde la ternura que nos ayude a modificar los patrones, digamos, de crianza. El ejemplo de la chancleta y otro montón de memes, sí. La gente justificando, diciendo, así me criaron a mí, no tengo problema. La chancleta, soy lo que soy, pero tenemos las cárceles llenas y la penal juvenil, sí, que no damos abasto. De hecho, inclusive, agregándole o matizando el tema de los juegos, don Alejandro, yo igual no creo que el tema de pasar tiempo con los hijos tenga que ver, tiempo calidad con los hijos tenga que ver con algo tradicional. O sea, es decir, cuando los papás nos adecuamos a los tiempos, entonces uno dice, bueno, ¿qué está de moda hoy? Porque efectivamente hoy, lamentablemente, y lo podemos hablar después, por ejemplo, las canchas para ir a jugar fútbol hoy son alquiladas. Eso desplaza, digamos, el sitio público de deporte a la clase media alta, y dejamos a los deciles más bajos del país sin acceso a esos servicios. Pero digamos, ¿qué está de moda hoy? Bueno, el PlayStation 4. Yo conozco un montón, o el Xbox, para que no se peleen las marcas. Hoy yo conozco un montón de papás, por ejemplo, que no tienen idea de cómo se usa, y yo me parece muy respetuoso, pero eso es un tiempo que uno podría compartir. Perfecto. O sea, no tienes que jugar canicas, que se jugaba hace 30 años. Puedes jugar un rato canicas y enseñarles, y también puedes salir a jugar bola, pero también puedes sentarte a jugar PlayStation. O Xbox. Es decir, el tiempo conocido no tiene que enmarcarse, digamos, en ámbitos tampoco necesariamente tradicionales. Hay un montón de opciones hoy. Las películas se ven en todo lado, las series se ven en todo lado, y tenemos mucha más opción de pasar con ellos. Buen tiempo. Coincido con vos, aquí en la bolsa ando una bolsa con... No me digas que ando en PlayStation, porque aquí terminamos el programa y nos ponemos a jugar. Ando con lo que yo jugaba. A ver. Un carrito, un trompo, un yoyo, jugaba Jaxes con unas primas en Atenas, unas bolinchas y un ojo güey. Como usted dice, por eso nos gustó este ejercicio, este experimento social, digamos, porque los niños no nos hablaron ni de PlayStation, ni de la bicicleta, ni de ir a la playa. Era cuánto tiempo compartían. Entonces, todo este material hay una necesidad de escuchar a los niños. Los adultos somos demasiado jerárquicos y verticales. No los escuchamos, y si yo no lo escucho, y por eso las habilidades blandas es tan clave, porque ahí está una que es clave, que es la escucha empática, la empatía, la asertividad. Puedo estar proveyendo todo lo mejor, pero si no tengo capacidad de conectarme, y usted ponía un muy buen ejemplo, yo crecí con esto, pero mi hija no. Y para mi hija es llegar y pasar un rato viéndola dibujar. A mí me gusta también dibujar, pero es sacar ese ratito que nos conecta. ¿Dónde es que nos conectamos? Mi hija no me pide grandes periodos de tiempo. Es que me conecte con lo que a ella le está interesando. Si no me conecto con lo que me interesa, sencillamente voy a ser un proveedor, no voy a lograr moverme en las habilidades blandas. Entonces, en este trabajo que hacemos, es escuchar a los niños y hacer todas las metodologías de mediación pedagógica de acuerdo a lo que los niños nos están planteando, para llegar a disminuir los niveles de violencia, porque no solamente estamos hablando que el 60% no termina el colegio. En el mismo estudio sale que los niños en zonas rurales se sienten más seguros en la escuela que en casa, y deberían sentirse más seguros en la casa, pero hay un disparador de violencia de lo que está pasando de puerta para adentro, que tenemos que entrar. Por eso esto es un trabajo de todos, con la iglesia, con la defensoría, con UNICEF, con las municipalidades, con todas las organizaciones. ¿Cómo logramos trabajar ese tema de lo que sucede de puerta para adentro?
Tal vez ahí, Randall, si usted me permite, yo quisiera retomar lo que dice don Alejandro sobre esa participación y esa escucha, que incluso a nivel de derechos es un derecho. Los niños y las niñas y las personas adolescentes tienen derecho a ser oídos, a manifestar su opinión en todo lo que les atañe. Eso se llama participación y es precisamente la semilla de lo que después como adultos vamos a tener como una participación ciudadana, que ya estamos en niveles políticos y demás, pero empieza desde pequeño. Una persona que no puede expresar lo que siente, que no puede decir si algo le gusta o le disgusta, o que no es tomada en cuenta ni siquiera para decidir si vamos a ir a pasear aquí o allá, entonces se le va cercenando esa posibilidad de expresarse. Antier, si me permiten, una anécdota muy reciente, tuvimos posibilidad de ir a la escuela El Prado en Guapiles, en Pocosí, una escuela de 190 niños y niñas, y teníamos una serie de actividades a propósito del Día del Niño, y precisamente la actividad era cómo construir una ciudad, cómo construyo mi ciudad de manera que también llene mis expectativas. Y entonces se le preguntaban a los niños, ¿qué es lo que querés en tu ciudad? ¿Cómo te gustaría tu ciudad? Y ellos decían, con flores, con árboles, con animales, y decía, con las personas amables. O sea, no pedían cosas exageradas ni materiales, sino era un ambiente, y todo eso dibujaba un ambiente de tranquilidad, dibujaba un ambiente de compartir, ¿verdad? Y de cuidarse entre la gente. Entonces, pero todo salía de ellos y ellas. Entonces, muchas veces incluso hablábamos de que las ciudades no están construidas para los niños, ¿verdad? O sea, todo está a muy alta altura, hay una serie de situaciones. Entonces, tenemos un gran reto como sociedad en ese sentido. De hecho, doña Katia, permítame que me devuelva a los datos que usted nos brindaba sobre violencia, porque yo realmente quedé estupefacto con esos datos, porque pensando muy claramente en un escenario de violencia, podría pensar que llega un niño y le fue mal en un examen, y papá o mamá lo fajea. Es un acto de violencia. Así es. Okay. Los niños son muy nobles. Entonces, lo que muchas veces ocurre, porque ese dato no llega al Hospital Nacional de Niños, es que después del fajazo o los fajazos, papá o mamá llega y dice, mira, perdóname, me excedí con tal cosa, en el mejor de los casos, pero en otros no dice nada. Y el niño, listo. O sea, el niño no se va a levantar y decir, no, te voy a denunciar al Hospital Nacional de Niños. Eso no pasa. Entonces, este dato, que ya de por sí es alarmante, debe estar muchísimo, pero muchísimo por debajo de lo que ocurre en los hogares. Así es, o sea, eso es un dato de subregistro total, porque ya aquí estamos hablando de maltratos que ya trascienden una lesión física y que no se pudo curar en casa, entonces hubo que trasladarlo al centro hospitalario. Y no solamente la agresión física, está la agresión verbal. Hay niños que día y noche escuchan que son tontos, que son estúpidos, que no valen para nada. O sea, hay una afectación a la autoestima del niño y de la niña, y eso también se ve mucho a nivel de las personas adolescentes. Claro, pero además me preocupa, ya vamos a los adolescentes, pero me preocupa la normalización, porque cuando yo dije papá o mamá, ¿verdad?, significa que hay otro adulto, sea quien sea, en la casa, viendo cómo el uno le dio un fajazo al otro. Correcto. Y ahí quedó. Bueno, ahí estamos como si fuera el programa del ciclo de la violencia, ¿verdad? Sí, ya tendríamos ahí, pero claro, ahí es parte de la semilla. Después nos preguntamos por qué entre parejas, y por qué entonces la muchacha se deja y el muchacho le pega, y después por qué en el bar toman 2 tragos y rápidamente se exacerban, por qué después de un partido de fútbol se presentan las barras y uno lesiona a otro. O sea, después nos preguntamos qué raro, qué pasó con Costa Rica, en qué momento nos volvimos tan violentos. No es en qué momento, es que esa violencia se está creando dentro de las casas. Y se normaliza, ¿verdad? Y se normaliza. Y se justifica, eso es lo peor, se justifica porque se dice que estoy formando a mi hijo. Le tengo que quitar esos malos hábitos, tengo que hacer que estudie, que no diga malas palabras, pero con un bofetón es que quiero borrarle las malas palabras. Y se nos olvida que más que los hechos, que las palabras, nosotros como adultos modelamos frente a los niños con las acciones. Entonces, ¿cómo le voy a decir al niño que no diga malas palabras si lo primero que hago para decirle que no diga malas palabras es que le digo una mala palabra?
¿verdad? Entonces, son las cosas que tenemos que ver. A mí me llama mucho la atención y insisto, respeto muchísimo el movimiento de no maltrato a los animales, cómo la gente se sensibiliza y marchamos y todo eso, pero como que no generamos la misma reacción cuando es el maltrato a los niños y las niñas. De ahí, digamos, la importancia de una marcha como la del próximo sábado, porque no hacemos esa movilización tan intensa y se nos está olvidando que lo que más, el bien más valioso que tiene una sociedad, que son sus niños y las niñas, son las que estamos poniendo en mayor riesgo. Yo tengo que admitir que he escuchado gente decir si yo veo a un perrito que lo está maltratando, o una persona o un niño que lo está maltratando, entro en un dilema y yo digo, ¿dónde está el dilema? O sea, simplemente no debería de haber dilema. Les quiero leer algunos comentarios de la gente que nos está siguiendo esta tarde. Saludos a Ana Noriega, que nos saluda desde New Jersey y que nos está viendo por Facebook Live. Dice Maggie, derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, genial. Emanuel Hernández dice, ocupamos que se identifique en qué se es bueno y potenciar eso en los niños, significar la educación, motivar. Dice Maggie que hagamos un pacto de ternura, que es una campaña también que se realizó. Ronald Ramírez dice, saludos Randall. Alejandra González dice, yo creo que nos deberían dar clases para poder ser mejores padres de familia, porque hasta con cosas mínimas podemos dañar a nuestros niños y adolescentes simplemente porque a nosotros nos quedaron así. Gustavo dice, no estoy de acuerdo, jamás a los niños se deben corregir. Usted está dando datos por falta de disciplina, eso no es violencia, pero sí la chancleta funciona. Vea los datos, esta generación, desde que salió esa leyenda de que los niños no se les pega, salieron los ninis y peor aún, vagabundos. Noemi Ramírez dice, yo creo que el chancletazo de la madre de antes era muy bueno, porque había más educación y ahora cualquier hijo, si le llaman la atención por amenaza con llamar al PANI. En resumen, el PANI es más alcahueta porque son los niños los que mandan. Sharon Izaguirre dice, estoy de acuerdo en que para educar a los niños se necesita tiempo para hablar con ellos y hacerles entender su error, pero los padres prefieren sacar su ira contra ellos. Luis Roberto dice, un tema de suma importancia, su programa debería ser declarado de interés cultural y social. Gracias, Luis Roberto. Me gustaría que muchos docentes dejaran como tarea a los estudiantes que escuchen este programa. Alejandra dice, en las escuelas deberían de haber psicólogas, psicopedagogas e ir aplicando pruebas para ver la realidad de cómo los hemos dañado. Bueno, porque es que aquí se generó una conversación. Hay infinidades de maneras de compartir con ellos, dice Freddy. Otto Siles que dice cierto y nos corresponde promover iniciativas. Pero bueno, vieron los dos comentarios que hay respecto a la chancleta, ¿verdad? Y la gente en general, porque yo sospecho que habrá más gente que piensa así, que no lo escribe en Facebook, es justificar en la corrección y en que yo no sé por qué el ser humano tiene la tendencia a siempre pensar que los tiempos pasados fueron mejores, y no necesariamente. O sea, simplemente es un romanticismo humano decir, es que antes todo era mejor. Bueno, y en los 60 pensaban que en los 40 todo era mejor, y en los 40 que en los 20 todo era mejor. Es una tendencia humana, no necesariamente es así. No, de hecho, cuando promovimos la ley contra el castigo físico, las estadísticas que se lograban obtener era más o menos que en la población costarricense andábamos como un 50 y 50. 50 aprobaba el castigo físico y 50 lo rechazaba. Dolorosamente, 10 años después, otro dato que escuché por ahí es que estamos más bien en 67% de personas que legitiman el uso del castigo físico como 67% como un mecanismo para educar. Y yo creo que uno de los comentarios dio en el clavo con la respuesta. Es que educar en positivo, como decía don Alejandro, crear de manera positiva, eso demanda tiempo, eso demanda interés, eso demanda voluntad, eso demanda desestructurar algunas formas que yo tengo en mi cabeza, porque así fue como a mí me criaron, ¿verdad? Y hacer un esfuerzo por hacerme un proceso formativo para mis hijos mucho mejor. Más rápido es la chancleta, más rápido es la faja, más rápido es decirle estúpido, que sentarme con el niño a estudiar porque no ha podido sacar buenas notas. Entonces, si los niños nos están demandando tiempo y esfuerzo, y nosotros no estamos dispuestos, por supuesto que busco la vía rápida. Lo que pasa es que el niño no hace caso porque comprendió la lección, hace caso porque no quiere que le peguen más, entonces es por temor. Entonces esas no son las bases para crear una persona que pueda desarrollarse plenamente. Don Alejandro, ¿usted qué le parecen ese par de comentarios respecto a la normalización y justificación que hacemos del castigo físico? Este estudio que dice doña Katia, creo que es de la Universidad Nacional. Y sí, la cifra anda ahí en el 67%, es decir, prácticamente 7 de cada 10 cuidadores sigue justificando
la chancleta o el castigo físico. La cifra nos muestra lo que vemos en la calle. Así es. La cifra nos muestra lo que vemos en los estadios, lo que vemos un fin de semana en las noticias con el tema de violencia. Es un asunto de poder. Si él tiene cuchillo y yo tengo arma, yo gano. Si yo soy más grande, yo le pego. Si yo estoy por encima, yo lo voy a dominar. Si vemos a alguien brincando en un carro de otra persona, hacemos memes y no nos indignamos. Exacto. Así es. Por eso vuelvo sobre el tema de habilidades blandas. Esto pasa mucho por habilidades blandas. Y la primera que coloca el Organismo Mundial de la Salud es la autoestima. ¿Cómo trabajas con los chicos, con los adolescentes y cómo lo trabajamos con los adultos? Si me permite hacer un ejercicio, uno de los trabajos que hacemos, el resultado de escuchar a los niños, fue sacar una metodología de mediación pedagógica que se llama crianza creativa. ¿Cómo rompemos con los adultos? ¿Cómo hacemos una reflexión para cambiar los patrones de crianza? El ejercicio es muy rápido. Uno le pide a la gente una reunión con padres y madres, que casi siempre llegan primero madres, es el grupo más grande siempre cuando trabajamos estos temas. Y les decimos, hágame una lista de cosas que usted recuerda, de cómo lo criaron, que cada vez que lo piensa es una belleza, que usted viaja en el tiempo. Y la gente hace una lista y compartimos, es un modelo parecido al de Alcohólicos Anónimos. Yo no llego a dar una cátedra sobre el tema magistral, sino que la gente vaya descubriendo. Y cuando hacen la lista se acuerdan del abrazo que le daba abuelita, del arroz con leche que hacía la mamá y le guardaba el vasito para el chiquito. Después les pedís a la gente que diga, ahora escriba 5 temas, 5 acciones que a usted no le gustaron cuando lo criaron. Esto estamos hablando que son unas 7 sesiones con los grupos. Eso no sale en la primera sesión. Pero cuando la gente hace la lista, lo que sigue es, ahora revisemos qué de la lista yo estoy repitiendo, y el porcentaje es altísimo. Sigo aplicando la chancleta, el pellizco, el coscorrón y la violencia verbal, sea psicológica, gigantesco en la proporción. Entonces, por eso, en el trabajo que estamos haciendo, celebrando todos los otros esfuerzos que se hacen, que son necesarios, ¿cómo hacemos un mayor esfuerzo en el tema de la ternura? ¿Cómo nos atrevemos a criar a nuestros chicos y chicas desde la ternura? De hecho, estaba pensando ahora que hablaba de la ternura, de que yo ahora dije que todos los chicos son nobles, ¿verdad? Pero es que, porque me parece que el estado natural es la ternura, y que vamos echándola a perder conforme avanza los años, doña Katia, y resultamos ser adultos ya no tiernos, porque matamos toda la ternura que traíamos. No es que nacemos neutros y tenemos que ir construyendo ternura o no ternura, sino que nacemos tiernos y que vamos terminando sin ser tiernos, valga el juego de palabras. Y viera que cada vez a más temprana edad, porque uno a veces veía todavía lo que uno diría chiquillos y chiquillas de primero y segundo año de colegio, que hasta la carita se le veía muy tierna. Sí. Ahora su expresión es muy dura, es muy fuerte, ¿verdad? Ya después de 5º grado ya usted ve una actitud más no digo seria en el sentido de seriedad adulta, sino perdiendo esa ingenuidad, esa creatividad, esa espontaneidad, pero vea cómo la añoramos, y escuchando el excelente ejercicio que nos compartía don Alejandro, vea cómo lo tenemos nosotros ahí guardado, que precisamente vaya usted a las redes sociales y todas las personas adultas están guindando fotos de cuando eran pequeños. O sea, hay una necesidad de redescubrir el famoso niño interior, ¿verdad? Entonces, nos permitimos como adultos y decimos, aquella época, yo de niñito, y más de uno pensará, bueno, la parte de los fajazos de mamá no me gustaban, pero hay que ser niño cuando se tiene la edad de ser niño, y estos niños tenemos que garantizar que lo puedan ser, y que lo puedan ser todos, no unos cuantos y otros que se les escenen esa posibilidad. Doña Katia, pero vivimos en una sociedad tan adultocentrista, ¿verdad?, que el Día del Niño no es de los niños. No. Es para recordar cuando yo era niño, y eso es una paradoja. O sea,
Usted abre Facebook hoy en la tarde, y disculpen los que cambiaron la foto, les voy a caer mal, pero usted abre el Facebook y lo que se encuentran no son las fotos de los niños que están celebrando su día, sino de yo recordando cuando yo era niño. Así es. Entonces desprestigiamos la celebración del día también, y entonces se los arrancamos a ellos, y es una celebración para que los adultos recuerden cuando eran niños. Pero a mí me encantaría que todas esas personas que al menos el día, la invocación del Día del Niño les llamó a recordar su niñez, que esas mismas personas con ese mismo entusiasmo entonces nos acompañen también el sábado, ¿verdad? Diciendo, estamos por mi niño pasado y por los niños presentes. Sí, pues se lo debo a mi niño pasado, de alguna forma. Yo lo veo, vamos a ver, cuando estamos sumidos en un espacio tan cargado de noticias negativas, ¿por qué nos conecta el Día del Niño? Porque yo añoro un tiempo de celebración, yo añoro el tiempo del abrazo de mamá, yo añoro el tiempo del abrazo de papá. Un día oía una entrevista muy interesante que decían, ¿por qué hoy comenzamos la Navidad desde octubre? Hay casas que ya decoran desde octubre, porque hay una necesidad de la gente encontrar espacios de alegría que les sean significativos. Entonces yo lo veo, digamos, yo fui uno de los que posteé en los amigos cuando vivíamos en Guanacaste, entonces pongo ahí estamos mis 4 hermanos y 4 amigos más recostados a un muro, y esa fue la foto que subí. Sí, me genera una añoranza de un tiempo bonito, sí, que hubo agresión, hubo carencia, hubo otro montón de cosas, pero hay una necesidad de la gente. El Día de la Madre, sí. Navidad, el Día del Niño, a mí me llamó la atención y me gustó ver esa cantidad de fotografías, porque yo digo, estamos buscando, hay una sed de encontrar espacios, de recordar aquello que fue significativo, que fue muy significativo. Por eso yo no critico per se esto, a mí, digamos, yo no he subido, pero a mí realmente, les voy a contar en las 2 últimas semanas. Yo admito que lo he hecho también. No, en las 2 últimas semanas me dio por ir a agarrar los álbumes donde mi mamá y tomar fotos a las fotos, sí, claro. Y tenerlas guardadas y recordar tiempos. Lo que yo critico es la paradoja o la hipocresía de decir, el Día del Niño es el día de mi niño interno. No, el Día del Niño, usted puede celebrar, recordar, añorar o inclusive cumplirle su día a su niño interno, pero es el Día de los Niños hoy, de los que son niños hoy, y ese es el detalle. Y el otro es de los adolescentes. Hoy, de hecho le pedí a Glenn, pero no ha llegado, que si por favor me dejaba la prensa escrita de hoy, porque yo me asusté mucho cuando vi los noticieros de televisión y los medios escritos. Hay una niña, no tiene otro nombre, de 12 años, que es raptada, y eso no, o secuestrada. Bueno, secuestrada no, porque jurídicamente no pide rescate, fue raptada por un adulto, sí, en una zona rural de nuestro país. Y resulta que le tenemos tanto miedo como sociedad a decir las cosas, sí, como son, que en ningún medio dice niña, y en ningún medio dice que se raptó. Entonces hay uno que inclusive no recuerdo cuál era, si Glenn me lo baja a tiempo se lo diré con mucho gusto, que dice una joven de 12 años huyó con un adulto de 35, si no me falla la memoria. Y usted dice, ¿cómo que huyó con un adulto de 35? Por Dios, sí, es una niña de 12 años. Es una relación impropia. Sí, y es delito. O sea, yo no sé si me lo recuerdo, doña Katia, pero jurídicamente tiene 12 años, es delito. Así es, recuerda que aquí estuvimos conversando, sí, cuando salió recién la ley de relaciones impropias, y es que volvemos a lo mismo. Los niños, las personas menores de edad, se vuelven propiedades de alguien, del padre, de la madre, después tal vez de un compañero, ¿verdad? Como en este caso, y no le damos valor sino hasta que cumple los 18 años. Mientras tanto son objetos supuestamente de protección, pero al final de cuentas objetos y no sujetos de derechos, que es el cambio de paradigma que hizo la Convención de los Derechos del Niño. Y precisamente llama mucho la atención que Costa Rica, siendo un país de una vocación de derechos humanos tan arraigada, pues no es sino hasta el año pasado que se aprobó la ley contra las relaciones impropias, ¿verdad? Que antes que la parte penal, sobre todo empieza
prohibiendo los matrimonios con personas menores de edad, porque todavía en el 2015 se dieron y se registraron más de 1.600 matrimonios con chicas de 15 años a 18. Eso quiere decir que normalizábamos muchísimo la incorporación temprana de las niñas, en este caso de las adolescentes, en relaciones de pareja, que como hemos dicho, de parejas no tiene nada, porque no hay nada en igualdad ahí, es una relación de poder con una persona adulta. Todavía, pese a que afortunadamente hay que reconocerlo, algunos datos han venido bajando en cuanto al embarazo infantil y adolescente, lo cierto del caso es que tenemos números importantes de nacimientos de niñas menores de 12 años todavía. Alrededor de 10.150 nacimientos en el país por año son de personas menores de edad, y cuando se buscan los padres, porque a veces dice, es que es esta precocidad y son hijos entre adolescentes, no, o sea, más del 90% son de adultos, de hombres adultos. Sí, los papás de esas criaturas no son adolescentes. No son adolescentes, entonces también cae el mito de que si les damos educación para la sexualidad va a haber más relaciones entre los muchachos y va a haber más embarazos. Eso no es cierto. ¿Me recuerda el dato de los embarazos, doña Cata? Ya llegamos, para abajo, ¿verdad? Afortunadamente, 10.150 nacimientos. ¿Este año? En el 2017 de menores de 12 años. 2.150. 10.150. Que son 2.150 violaciones. Bueno, le cuento que, y lo peor de todo, es que muchas veces las familias no ponen las denuncias. No, muchas veces, es que ese es el La dato. gran mayoría. Exactamente, no es muchas veces, o sea, es que si hay 10.150 embarazos, ¿verdad? Entonces debería paralelamente, porque además el doctor que la atendió, la obstetra que la atendió, el doctor que le hizo el control prenatal tiene la obligación de denunciar eso ante las autoridades judiciales. Entonces yo lo que quisiera ver, el año pasado lo revisé, no calza, o sea, usted tiene 10.150 embarazos, va al OIJ y dice, señores, ¿cuántas violaciones? Y no calza. No, para nada. Entonces uno dice, suave, entonces algo falló en el sistema, porque el sistema es que entonces la chica de 14 años llega embarazada a EVAIS, hacer el control prenatal, y lo mínimo que usted espera del profesional en salud es que de oficio, y porque es su obligación legal, presente una denuncia. Bueno, Phil, ahí tal vez para que la gente nos afine un poco más el lápiz y si conoce de estos casos, lo tome en cuenta. Menores de 13 años, eso es violación y es de denuncia de oficio, es obligación incluso para los funcionarios públicos hacer la denuncia. Si los papás no denuncian. De 13 a 18, ¿verdad? Entramos en el tema de ya no de la violación como tal, si es que la niña, digamos, se dice, es que es mi novio, ¿verdad? Como algunas veces se hace una cosa romántica ahí que no corresponde, porque sabemos que hay una desigualdad clara entre ese adulto y esa persona menor de edad. Pero podríamos estar más bien en una relación impropia, que recordará que hablamos que si es una relación de una persona adulta con una niña, una adolescente de 13 a 15 años, la diferencia de edad para ser punible es de 5 años, o sea, más de 5 años. Y de 15 a 18 años la diferencia de edad 7 años. Esto pensando, pero el legislador pensó en que hubiese más o menos una equiparación de madurez. Claro, pero sin embargo, de 13 violación. Es violación. Ahí no hay, por más que digan consentido, se parecía muy grande, daba la apariencia que era una muchacha mayor, o sea, no, ahí eso es violación y es obligación denunciarlo. Okay. ¿Verdad? Y tenemos nacimientos en esas edades. ¿Y el papel de los papás? Bueno, porque es que yo recuerdo que tuvimos esta discusión cuando vinimos a hablar de las relaciones impropias y yo decía, ¿y la responsabilidad penal de los papás? Estas leyes pasan con mucha timidez en la Asamblea Legislativa, le digo. Tibieza. ¿Verdad? Pasan con mucha timidez o tibieza, como usted lo menciona, precisamente por todo ese arrastre cultural y esa, de alguna manera, aceptación de que hasta ahora hemos tenido de cosificar a los niños y las niñas como objetos, ¿verdad? Y en el caso de las niñas, pesa mucho el tema de género, la violencia contra las niñas. Asesinada por un jefe de la policía de Francia. Así es, 12 años, empezó 12 con 12 años. La chica, ¿verdad? Cuando la prensa vaya a hablar con los papás respecto al tema, los papás, por supuesto, lamentan lo que pasó, les duele lo que pasó, pero toda la familia sabía la relación que tenía. O sea, toda la familia estaba en Facebook, la familia celebraba, les escribía los comentarios, qué guapos, qué lindos se ven todos. Y uno dice, por Dios, ¿y los papás dónde estaban? Y justamente recordando el caso de Jacqueline me los bajo, gracias. Vean a Extra, le voy a pedir a Mila que me haga un close-up del titular de la Extra esta mañana. Me disculparán los amigos de la Extra, pero es que realmente
y no solo la extra. Realmente es indignante. ¿Cómo se llama qué? Que tal vez ahí Canal 2 nos haga el acercamiento al titular, nada más me dice cuando está listo. Dice: peón huye con niña de 12 años como su amante. O sea, por Dios. La Nación. OIJ busca a sospechoso de llevarse a niña en moto. Es una forma de invisibilizar lo que está de fondo, que es la relación impropia, y la utilización que se hace de la figura, en este caso de la niña, en esa relación de poder con un hombre adulto. Yo recuerdo en este programa que nos llamaron y muchos hombres adultos preguntaban exactamente qué tipo de acciones eran las que eran punibles, que si hacía de esto, si hacía lo otro. O sea, hay como una autorización en el imaginario de que los hombres adultos pueden tener relaciones sexuales con las personas menores de edad, con las niñas y las adolescentes, y eso no es así, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que proteger a esta población de una manera muy intensa. Y además, como prensa nos damos el tupé de decir en esa nota la extra, luego de que esposa descubriera su amorío. No es un amorío. Lo que pasa es que los medios de comunicación ayudamos a la distorsión. Sí, porque el lenguaje es importantísimo. Exacto. ¿Verdad? Esto nos recuerda siempre. Se ha hecho varias veces el trabajo de sentarse con la prensa, sí, dar talleres, cómo se debería manejar, porque no solamente una que sucedió hace unos días que decía adolescentes víctimas de la pobreza, ajá, y de su inmadurez buscan hombres adultos, y alguien se tomó la molestia de darle vuelta a la noticia y decir: no, hombre adulto abusa de niñas en condición de vulnerabilidad. Una vez hablaba con José Manuel Salas, creo que es uno de los fundadores de WEM. Ellos presentaron un estudio que iba desde hombres desde los 18 años, creo que hasta los 88 años. Y el tema de la cosificación de la mujer era increíble. Y fue llevado a las reglas de mercado. Entonces yo la cosifico, y como la llevo a mercado, si yo pago, yo compro. Y si yo compro, yo mando. Yo le decía a José Manuel: ¿y cuánto podemos durar como sociedad para romper con esto? Y me decía: mira, Alejandro, vamos a ocupar más de 50 años. Y solo haber llegado donde estamos hoy, que celebramos algunas cosas y otras todavía, porque eso es lo que nos está mostrando un medio de comunicación. No sé si es apelar al morbo, al amarillismo, porque va a vender mucho más que entrarle al tema de fondo. Entonces, en una sociedad patriarcal, jerárquica, violenta, seguimos repitiendo este modelo. Entonces, por eso, cuando se aborda el tema de niñez, usted no puede abordarlo solo de los niños y las niñas y los adolescentes, tienen que abordar familia. Porque ahí es donde estamos repitiendo muchos de estos patrones, cómo yo me justifico como hombre. Por eso el tema de la autoestima, el tema de las habilidades blandas, cómo las incorporamos desde más temprana edad. Eso es, yo siempre pongo el ejemplo, las habilidades blandas son como esa mochila que nos da la vida y qué cosas debo llevar ahí porque me tienen que acompañar toda la vida. ¿Y cómo logramos que las adolescentes, los papás, porque con esos talleres es increíble lo que uno oye, digamos, de casos de crianza, y cómo lo seguimos repitiendo? Entonces, eso que sale en el periódico es ese esfuerzo que hacemos todavía como sociedad de invisibilizar, no querer aceptar la parte que nos corresponde. Las cifras, me gusta como decía doña Gatti, es que la respuesta fácil es el chancletazo. Entonces yo lo tapo. Sigo pensando que lo que sucede en casa es un asunto de la casa. Y vuelvo sobre el ejemplo del refrán. La ropa sucia se lava en casa, entonces le decían a uno: lo que sucede aquí queda entre nosotros y no puede salir. Celebramos mucho de lo que se ha avanzado, pero la marcha del sábado es levantar la voz. Estamos invitando no solamente que vayan los niños, sino que vayan en familia. Que llegue toda la familia levante la voz y dice: hay una posibilidad distinta. ¿Por qué jalo estos juguetes? Porque me gusta
¿qué son los recuerdos que vamos a dejar en los niños? ¿Cuáles son las huellas de la ternura que queremos dejar en la población? ¿Y cómo nos atrevemos a romper un ciclo que nos está costando tanto? El mejor ejemplo es cómo redactaron las noticias. Claro, y cómo hablamos, y en la forma en que nos... Lo que pasa es que la invisibilización, que efectivamente yo hoy me he quejado aquí de medios de prensa, y no crean que solo es porque son competencias, porque justamente en este momento está buscando si algún medio de la corporación había titulado de alguna manera así para criticarlo también, porque me parece justo, no encontré. Pero la invisibilización social a la adolescencia también. O sea, hoy tenemos el Hospital Nacional de Niños. Yo quiero muchísimo, le respeto enormemente a doña Olga, pero el Hospital Nacional de Niños es para niños. Hasta los 12 años. 12 años. Ahí los adolescentes quedan en el limbo entre un hospital hecho para adultos, todos los demás, y el Hospital Nacional de Niños. El Patronato Nacional de la Infancia atiende a toda la población de menor de 18 años, pero su foco, y es innegable, es la primera infancia y los niños menores a 12 años. Entonces, los anuncios, cosas tan sencillas, los anuncios de los pollitos, tan famosos en este país, del Instituto Nacional de Seguros, eran chiquitos en primera infancia. Entonces, de los adolescentes quedan perdidos entre no tener una importancia social como la tienen los adultos para el Estado, y una importancia social como lo tienen los niños para el Estado, y entonces quedan a la mitad, se desvalorizan y se invisibilizan, doña Katia. Sí, de hecho es interesante porque si repasamos un poco la cultura, la etapa adolescente es de reciente reconocimiento. En el pasado, tan pronto un muchacho ya desarrollaba cuerpo para ir a trabajar al campo, se llevaba a trabajar. O una niña tenía su primer periodo, en ese momento ya era incluso casadera, ¿verdad? Por eso vemos que, es que mi abuelita se casó a los 15, no, es que ese momento en donde todavía el cuerpo va a un ritmo, pero la madurez es otra, es todavía un periodo de crecimiento, es reciente que lo reconocemos para efectos de decir, bueno, todavía tenemos una persona en desarrollo que depende del acompañamiento de los padres, de las madres, de la familia, de la escuela, para seguir su etapa de desarrollo. Pero todavía no tiene capacidades para tomar decisiones, sobre todo decisiones que van a ser críticas para el resto de su vida, como casarse, como tener un hijo, ¿verdad? Aquí es cierto que nos hemos ocupado, por dicha, muchísimo en lo que es mortalidad infantil, un maravilloso Hospital Nacional de Niños, ahora ya se amplió la cobertura de preescolar, o sea, los niños van a ingresar a edad más temprana, a ser estimulados, pero una vez que pasamos la etapa escolar, como que se nos cae todo ese esfuerzo se nos cae, ¿verdad? Porque ahí es donde ya vemos esa cifra de 10 que entran al colegio, solo 5 se gradúan, ¿verdad? Ya vemos que se incrementan las posibilidades de entrar en relaciones sexuales tempranas, ya vemos que ahí aparecen mayor probabilidad de embarazos, ya vemos que hay deserción o expulsión escolar, ¿verdad? Ya vemos que hay también trabajo adolescente en condición de riesgo, o sea, surgen una cantidad de riesgos que normalmente la gente los pasa por el frente y no los distingue, o sea, no los distingue y por lo tanto no los denuncia, y quedan invisibilizados. Yo quisiera, siguiendo con el tema de la situación de las niñas, decir que en una encuesta que hizo la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños, se dice que alrededor de un 8,6% del total de niñas y adolescentes, ¿verdad?, que son alrededor de 750,000, ya el 8% empieza a tener relaciones de pareja, ¿verdad? El 8%. Yo no soy muy buena para las matemáticas, pero me salieron como 65,000. Y según me dicen los que saben, el Estadio Nacional anda como por 35,000 personas. Entonces yo solo me imagino 2 estadios nacionales llenos de niñas y adolescentes que ya están en relaciones de pareja o uniones, ¿verdad?, impropias, con iguales, con pares, con adolescentes o con adultos, que es la mayoría, ¿verdad? Vean qué número más grande. Y de esos, más bien, los embarazos terminan siendo pocos, y en ese sentido, por la educación para la sexualidad. Pero lo uno de esto precisamente al programa de educación para la sexualidad. Los datos que han venido bajando en embarazo, yo insisto, es gracias a que estos programas arrancaron. Pero curiosamente, este año,
alrededor de 25% de los muchachos y muchachas que deberían estar recibiendo educación para la sexualidad están eximidos de hacerlo porque sus padres han pedido que no se les dé esa educación. Mire, Randall, nadie sabe el daño que se le está haciendo a esos muchachos y muchachas, porque ellos no viven en una burbuja. Vive en una sociedad que cada vez es más intensa en mandar una serie de mensajes y de poner a las personas en unas condiciones de riesgo para las cuales les tenemos que dar la mejor batería de protección que podamos a nuestros hijos y nuestras hijas. Y aquí los estamos mandando, como decir, a la batalla sin nada en las manos. Y no estamos hablando solamente del tema de sexualidad en lo físico. Tenemos otra amenaza, que es la situación de vulnerabilidad que se está dando en el cibermundo, en el Internet. Conocemos de casos que se están empezando a dar de algo que se llama esclavas sexuales, en donde un tipo consigue el número de un adolescente, tal vez le sacó una fotografía de lejos, le dijo, vea, yo la conozco a usted y usted va a ser mi esclava sexual y usted va a hacer todo lo que yo le diga y me va a mandar sus fotografías con usted, con sus amigas, y si usted no empieza a hacer eso, yo empiezo a decir cosas malas suyas en las redes. Entonces, imagínense que ni siquiera tienen que tocarlas, claro, para abusar de ellas. Y estamos en una situación en donde los padres menos se involucran en ese escenario de Internet, de los medios de tecnología y demás, y los estamos dejando solos y solas. Entonces, ante tal cantidad de estímulos y ante tal cantidad de riesgos, nuestros hijos e hijas tienen que estar mejor preparados. Y los adolescentes son los primeros que tenemos que rescatar, porque estamos dejando, no hay programas, se dice red de cuidado. ¿Hasta qué edad de la red de cuidado? Hasta los 6 años también, ¿verdad? Después, ¿qué pasa con un adolescente que llega del colegio y su mamá y su papá están trabajando? Ya no hay que cuidarlo, tal vez, de que no toque la plancha caliente, claro, ¿verdad? Pero también hay que saber cómo va a estar, si se alimentó, si no se alimentó, quiere llegar a contar lo que le pasó en el colegio. Claro, pero además hay una muy complicada, que es el cambio de escuela a colegio, ¿verdad? Porque cada papá tiene una tesis diferente y una teoría diferente. Si usted lo libera completamente de la responsabilidad y dice, bueno, papito, a partir de este instante usted se hace responsable de sus estudios, y entonces yo ya ni siquiera pregunto, ni reviso cuadernos, ni estudio, y hay otro grupo que dice, no, claro, entonces usted los va soltando poco a poco. Y eso, lo que a mí me parece lamentable es que hay tantas teorías como directores hay de escuela, tantas teorías como papás hay, bueno, entonces, no sé, depende de la directora o el director que usted le pregunte, le dice, no, ya suéltelo, o no lo suelte. Entonces uno dice, pero ¿qué es esta subjetividad de proceso de educación donde depende de la directora que le tocó a mis hijos o el director? Yo como papá decidí o soltarlo sin saber que está listo o no, digamos, al puro inicio de su colegio, que es ese cambio de escuela a colegio, o lo sigo acompañando. Hay algunos comentarios. Carlos Granados dice, saludos cordiales, buen programa, no he escuchado el enfoque en cuanto a la educación liberal que se les da desde la escuela. Los padres tenemos poco margen cuando se les dice que su cuerpo es suyo y que nadie puede decidir por ellos, e incluso se les incentiva a tener relaciones. Jonathan Rodríguez dice, instruye al niño, nos cita, es una cita bíblica, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La vara y la represión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. La pregunta, ¿quién se equivoca, la sabiduría de Dios o la del hombre? Jonathan, yo le voy a dar mi opinión personal y me disculpa. Ni siquiera agarramos los 5 primeros libros de la Biblia y a todo lo que nos parezca blasfemo, lo apedreamos en el centro San José, a quien luego le cortamos una mano, a quien vea lo que no tiene que ver le sacamos un ojo y apedreamos a todos los infieles en la Plaza de la Democracia. Entonces seguimos con la regla. Y se lo digo, ¿sabe por qué? Porque la semana pasada hice un programa con los expertos en derecho canónico de la Iglesia Católica, hablando de abusos sexuales, y ellos insistían en su defensa, y eso me hizo mucha gracia, en no utilizar leyes antiguas para juzgar actos hoy. Entonces uno no puede escoger, cuando uno defiende así con citas, y yo respeto la creencia de cada persona, uno no puede escoger una parte de las escrituras y justificar algo y decir que la otra no, porque yo estoy seguro que usted no me va a decir aquí que si agarramos a alguien robando le cortemos la mano en el centro San José. Yo estoy seguro que no lo va a decir, pero entonces uno no puede escoger partes para andar defendiendo argumentos. Perdón, Randall, y además, efectivamente, los padres y madres tenemos la obligación de orientar, de educar, de instruir a nuestros hijos. Y con rigor, pero el rigor no pasa por la violencia. Pero exactamente, ¿qué estamos entendiendo por instrucción y qué estamos entendiendo por ese rigor? Es esa presencia que está diciendo don Alejandro, es ese tiempo que tenemos que dedicarle, es ese reconocimiento a su proceso de crecimiento y ese acompañamiento que nos lleva de la mano a lo que ellos están haciendo, sus inquietudes, estar ahí para resolver
responder sus inquietudes, poderles explicar las cosas que ocurren en el mundo con la mayor transparencia para que sepan cómo defenderse. O sea, eso es, no hacer eso es negligencia parental también, porque no se trata que los niños queden a la deriva, nos necesitan para ese proceso, pero en ningún momento eso significa que yo tengo que lesionar al niño, ni física ni emocionalmente, como una manera para instruirlo. Permítame leer ese comentario sin decir la persona que nos lo escribe. Las niñas a los 11 años ya se alborotan, y uno como papá no puede ni tocarla ni fajearla. ¿Qué le parece eso, don Alejandro? Bueno, reafirma las estadísticas, nos plantea lo grande del desafío. Primero, el irrespeto, porque eso es una falta de conocimiento de la sexualidad de un adolescente. Yo no puedo resumir la sexualidad solo a lo genital, y resumirlo además se alborota. O sea, ya hay una descarga de responsabilidad en los menores. Exacto, claro. Vivimos en una cultura de endoso. La responsabilidad siempre es de otro. ¿Qué pasó? Es que otro fue el otro. Perdón ahí, Randall, porque va relacionado con el comentario anterior. Este material que estaba revisando es un trabajo que hacemos para sensibilizar a las iglesias como espacios seguros. Sí. Porque hay un gran, y lo digo con mucho respeto, yo soy hijo de un pastor, y lo digo con mucho respeto porque este es un tema que necesitamos que toque a la puerta. ¿Cómo abordamos el tema de la sexualidad para que no me receten 20 versículos, con todo el respeto, pero no me receten 20 versículos a mi Facebook? Si no es, ¿cómo no sacamos las cosas de contexto? Y muy bien como lo dijeron estos especialistas en derecho canónico. No voy a traer del contexto en el momento que fue escrito, porque ni siquiera el niño era considerado niño. La misma traducción. Ese texto que viene ahí tienes 7.000 años. Exacto. Cuando el niño era invisible. ¿Sí? Y la traducción de niño para esa época era casi la misma de esclavo, era una propiedad. Entonces, cuando a mí me hablan, y perdón ahí, del concepto de familia de la Biblia, hay que leerlo a la luz de cada contexto. Así es. Sí. Yo estoy tratando de traer algunas reglas, algunos consejos para un momento, y los quiero aplicar hoy. No nos alcanza. Hablando de los memes y de todas las frases que nos llegan por Facebook, una que quiero repetir. Qué difícil es pensar, por eso es más rápido juzgar y criticar. Entonces necesitamos construir una sociedad que reflexione. Por eso vuelvo al principio de este documento. Si usted no oye a los niños y no oye a los adolescentes están gritando, pidiendo un espacio. Claro. En nuestras comunidades. De hecho, las estadísticas aquí dice, para los chicos que ya son adolescentes, no encuentran que hay opción en su comunidad. No, de hecho yo iba a permitirme, porque conozco casos muy cercanos a mí, de que durante los últimos años las diferentes denominaciones de iglesia han generado espacios para los adolescentes. Entonces, no recuerdo cómo se llama el espacio que hace la Iglesia Católica, Pastoral Juvenil, sí, creo que se llama, lo que hace la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana hace sociedades de jóvenes, pero, digamos, el otro día yo estaba pensando, bueno, en ese momento resulta que parecieran ser las únicas opciones que existen para que un adolescente gaste su energía y su tiempo, o los scouts, exactamente, sí. Bueno, los scouts, ahí hay una tercera. Un de estos conversaba con el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, y entonces me decía que, don Guillermo, que estaban abriendo zonas, no recuerdo el nombre técnico, pero es como casas postcolegio, ¿verdad? En zonas rurales, donde los jóvenes salen del colegio y pueden ir a hacer algo a esa casa. Casas de escucha. Gracias, casas de escucha. Pero inclusive yo me permití a don Guillermo, con mucho respeto, hacerle una crítica, decirle, sí, pero yo lo que espero, o sea, yo me acuerdo cuando yo fui adolescente, yo no espero llegar ahí a la casa de escucha y sentarme a vivir una charla de 3 horas. O sea, realmente lo que esperaría, porque si no prefiero irme para la casa a hacer nada, yo lo que esperaría es que sean lugares entretenidos, porque los adultos tendemos a ser muy aburridos. Bueno, aquí es donde el tema de la participación entra a jugar.
Vemos experiencias, lamentablemente no son todas las que quisiéramos ver a lo largo y ancho del país, pero sí vemos experiencias como consejos de jóvenes en ciertos distritos. Ahora se está haciendo el esfuerzo con los centros cívicos, que hay alrededor de 7, me parece, en el país, que son esfuerzos importantes en comunidades de ciertos riesgos y vulnerabilidades para darles oportunidades y alternativas a estos jóvenes que, de lo contrario, como se decía antes, lo que tienen es la calle, lo que tienen es las drogas, lo que tiene es el alcohol, ¿verdad? O entrar en relaciones sexuales tempranas porque no hay alternativas. Tenemos una enorme debilidad de oferta institucional para esta población, enorme. Y por eso el término despectivo de los ninis, ¿verdad? Nuevamente, como bien dijo don Alejandro, eso de echarle la culpa al otro, es culpa del adolescente que ni estudia ni trabaja, pero ¿dónde está la responsabilidad del Estado y de la sociedad de darle las oportunidades, de captar esos jóvenes? Es que yo creo que se las debemos, doña Katia. Absolutamente. Bueno, usted sabe que yo soy de Cartago. Un día yo pensaba en las opciones que había en Cartago, y entonces recordaba cuando yo era niño, cuando era adolescente, y no fue hace tanto, o sea, realmente yo tenía 15 años, hace 20 años, y entonces resulta que en las tardes uno podía ir a jugar al TEC, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, que tiene canchas abiertas para todo el mundo, y podía ir a jugar al Polideportivo Cartago, o podía entrar a Plaza Iglesias, porque aunque los marcos siempre los han cerrado con piquitos, porque nadie juega en los marcos, pues quedaba todo el resto de la cancha disponible, o en la cancha de Los Ángeles. Y un día de esos le dije a mis hijos, vamos al TEC a jugar. Bueno, resulta que me llevé la sorpresa que cuando llegué al TEC a jugar ya no hay aros. O sea, quién sabe hace cuánto se cayeron los aros de las canchas de básquet, y entonces, aunque tienen el FES, se lo recuerdo, no alcanza la plata para poner aros para espacios públicos. Y entonces empecé a darme cuenta de que las canchas están cerradas con mallas, canchas que afuera dice cancha comunal de... Y me dice, ¿cuál comunal? O sea, no es nada comunal, esto es de alguien que administra la cancha. Y finalmente lo de las canchas sintéticas, que era el ejemplo que daba ahora. Una cancha sintética no es barata. Y entonces un día alguien me decía, es que los chiquillos de ahora nunca juegan debajo del agua. Un día fui a jugar, jugamos debajo de un aguacero, y resulta que la mayoría de muchachos que jugaron con nosotros, era la primera vez que se mojaban en su vida. Entonces se me quedó así, tienen como 19 años y es la primera vez que juegan, y nosotros todos los días jugamos bajo lluvia. Bueno, y alguien decía, claro, pero es que hoy tiene más chance, hoy todos juegan bajo techo, cancha sintética, no hay piedras, todos con tacos, mallas, pero en los marcos. Todo confluye, Randall, porque pero imagínese, cuesta plata, número uno, y cuando estamos en crisis fiscales se recortan los programas de prevención, ¿verdad? Sí. O no se administran adecuadamente. Creo que hoy también sale en algún medio que las municipalidades apenas si gastan el 27% del presupuesto. O sea, los gobiernos locales son los que están más cerca de las comunidades, y que en las comunidades están los chicos y las chicas, claro, y no se invierte en ellos. Usted pregunta, ¿en qué se va a invertir? Tal vez una acera, tal vez una calle, pero las plazas nadie las promueve. Y por el otro lado, también está el tema de la seguridad. Los espacios públicos también es un círculo vicioso, ¿verdad? Claro, porque tal vez su mamá, mi mamá, ¿verdad? Nuestros padres nos permitían salir toda la tarde a corretear por el barrio y meternos en lotes y jugar y subirnos en los palos, pero ahora eso no lo hacemos porque nos da un terror, ¿verdad? Que les vaya a pasar algo. Por eso quería resaltar los centros cívicos. En Cartago hay uno, y hay una cancha sintética pública. Eso yo no lo había visto en otra zona, así es que felicidades a la Municipalidad de Cartago, pero yo no lo había visto en otra zona. Hay una cancha para que la gente llegue a jugar libremente, el que entre, ¿verdad? Y entonces eso me parece realmente un ejercicio muy bonito, muy responsable. En el TEC, aunque no hay aros, yo recuerdo cuando era chiquillo, uno llegaba los domingos en la tarde y estaban jugando un montón de desconocidos, pero la dinámica es que usted llega, se sienta, y apenas completan 7, se completa un equipo, entonces empiezan a jugar afuera, equipo fuera, y entonces resulta que se hace una dinámica los domingos de gente que no se conoce, pero que todos juegan. El domingo que fui, que no había aros, y resulta que es exactamente la misma dinámica. Yo dije, qué dicha, que 20 años después hay gente que toma sus domingos en la tarde, y muchachos que toman sus domingos en la tarde, y llegan a sentarse al TEC a jugar, y apenas hay 7 desconocidos juntos, dicen, listo, ya tenemos equipo, vamos equipo fuera. Esa dinámica es muy interesante y muy buena, pero lamentablemente cada vez es menos. Y es fundamental para el desarrollo de esas habilidades blandas de las que nos está hablando don Alejandro, porque es precisamente la capacidad de establecer relaciones sociales. Exacto. Es la forma de conectar con el otro. Pensaba
hace unos días hablando con una psicóloga amiga, se llama Lorena. Ella decía, qué interesante que nosotros teorizamos, valga la redundancia, con la teoría que alguien escribió sobre niñez, de niños que ya no existen, y estamos tratando de legislar para los niños que no han nacido. Entonces el desafío es grandísimo, o sea, esa presión que tenemos en medio, y yo creo que es necesario estar haciendo esta reflexión. ¿Cómo? Hablando de los centros cívicos, y estoy tratando rápidamente de recordar otros esfuerzos, los CAI, Cantones Amigos de la Infancia, es un esfuerzo de UNICEF. ¿Cómo logra con Mideplan, no, con IFAM, cómo logra en la agenda de los gobiernos locales meter el tema de niñez y adolescencia? Para que la agenda no termine solamente en recolección de basura y en reparar huecos, sino cómo hacemos. Todavía estamos, y me gusta usarlo, es un compañero de Visión Mundial en Perú, siempre dice, el mundo necesita que los niños lo evangelicen. Necesitamos dejarnos evangelizar por la niñez. Bueno, yo un día de esos vi a alguien que decía, ¿por qué no le preguntamos a los niños cómo arreglar la crisis fiscal? Era una exageración, pero tenía que ver con que a veces no tienen, digamos, no vienen con esa carga que nosotros vamos construyendo a partir de los años, y que nos llena de negatividad y que nos mete en un cuadrado del cual no nos podemos salir. Y lo pego con esta estadística aquí del estudio que hacemos. Vea que abajo sale expresión figurativa. Sí. Expresión figurativa tiene que ver con toda la creatividad, toda la innovación y todo el emprendimiento. Esto, ¿con qué lo trabajas? Con cultura, con recreación, con espacios lúdicos. Con ocio. Exacto, con ocio. En el buen sentido de la palabra, ocio es ese otro espacio que me ayuda a crecer. Pero hoy lo resumimos, ocio es un vago que no está creando. O sea, me gusta, y aquí meto el comercial, porque esto lo trabajamos con el Ministerio de Cultura, lo que se llama Pasarte. ¿Cómo logramos llevar a comunidades donde no hay oferta de nada, grupos de baile, actividades recreativas, bailes típicos? Hasta la última vez que estuve en un lugar que se llama Las Delicias, a 5 kilómetros de la frontera con Nicaragua, era swing criollo. Yo nunca lo había bailado, pero ahí había que sudar un rato con los chicos. ¿Y aprendió? No, si les pido que me evalúen, no doy el 3, yo creo, de 100. Pero es una necesidad. Entonces, vuelvo a insistir. Tienen que ser buenas opciones para los niños, pero tienen que ser escuchados los niños. Claro, es que ese es el detalle, porque a mí me parece genial lo del swing criollo. Pero realmente yo estoy seguro que si voy y le pregunto a mucha gente, a muchos jóvenes, el swing criollo no le gustará a muchos. Entonces está bien ser una oferta para un grupo en específico. Pero yo recuerdo, hay una experiencia, creo que en Cartago, donde se habían hecho. A mí no me gustan las patinetas, nunca me han gustado, pero entiendo que hay un montón de jóvenes a los que les gustan las patinetas. Bueno, y hay espacios públicos dedicados a que anden en patineta, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, uno va a Estados Unidos y ve un montón de lugares privados y públicos que hacen torneos de videojuegos. Bueno, en Costa Rica no hay un solo torneo de videojuego. Yo no digo patrocinado y gastado por el Estado, sino incentivado por el Estado para decir, hey, usted que va el sábado en la tarde, no hace, el viernes en la tarde, después del colegio, que no hace nada. Bueno, en tal colegio, digamos, hay un torneo de esto, porque entonces, o un torneo de fútbol sala, o un torneo de baile, o un torneo de lo que quiera, pero la cosa es que ellos definan. O sea, lo primero que uno hace cuando hace un producto es preguntarle al público, mete, ¿usted qué quiere? Y resulta que nosotros nunca le preguntamos a los niños y a los adolescentes. Ahí me estaban pidiendo que pusiera el dedo en el renglón con lo de los medios de comunicación. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Hay programas pésimos, malísimos, pésimos ejemplos. La música, el reggaetón, ni siquiera me tiene que convencer, pero antes también había programas pésimos y había música pésima. Ahora estaba intentando acordarme de una canción y me acordé. Hay una canción del 80 y no sé cuánto, que se llamaba Pequeña Amante de Braulio, que todo el mundo la cantaba y resulta que es una relación impropia completa. Entonces, o sea, no es que la influencia exista hoy, la influencia realmente ha existido siempre, y ahí entramos en un cuento del gallo y la gallina, de que es primero, que es que los medios dan eso porque la gente lo pide, o la gente lo pide porque los medios lo dan. Lo que están pidiendo es el corte comercial, porque no he hecho ninguno, así que permítanme ir a una pausa comercial y regresamos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.
Matices, por Radio Monumental. De la tarde con 19 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos hablando sobre la niñez. A mí lo que, doña Cate, me frustra un poco, y me pasa lo mismo con el Día Internacional de la Mujer y el Día del Aborigen, por ejemplo, es que todos los años hacemos un estado de situación, pero yo perfectamente, y lo digo con todo el respeto, podría agarrar el programa del año pasado y repetirlo. O sea, realmente, es más, solo le sumo un par de datos hacia arriba, alarmantes, para hacerlo más alarmantes, como cuando iba a la Contralora a hablar del tema fiscal, puedo pasar exactamente el mismo programa, porque entonces me parece que las instituciones como la Defensoría o una ONG como World Vision generan, digamos, preocupación respecto a estos temas, pero yo realmente no noto, y ninguno de ustedes es representante del gobierno, aunque en su caso sí del Estado, yo no noto una reacción del Estado, o sea, no la noto. Sí, yo comparto su frustración, ¿verdad? En ese sentido, pero eso nos impulsa a seguir insistiendo, ¿verdad? Dicen que tanto va la gota, el cántaro al agua, que hasta que se rompe, ¿verdad? Vamos a ver, de como estábamos hace 20 años, ahora hay avances. Nosotros no podemos desmerecer eso. El Código de la Niñez cumple este año 20 años y hay avances, estamos hablando de esto. Pero son, ¿verdad?, avances jurídicos. Bueno, por ahí voy. Empezamos por los avances jurídicos, luego vienen los avances de políticas, y ¿dónde chocamos? Chocamos en los presupuestos y chocamos en la calidad de la gestión. Lamentablemente la agenda de niñez y adolescencia no es políticamente atractiva, ¿verdad? Los niños causan, como agenda, causan gracia, qué bonito, nadie se va a oponer, pero no, como no son votos, entonces no me preocupo tanto. Pero como discurso, ¿verdad?, político es buenísimo. Y además, como es un tema que es muy de la casa, y volvemos al tema de que los niños son de los padres, entonces que ellos se ocupen. Entonces manejamos ahí una situación de que nos interesan, pero qué tanto nos interesan. Y eso es lo que tenemos que revertir. Esto es un tema que tiene que ser estratégico para el país. Estratégico porque, o sea, los niños no se quedan en esa condición de niños, los niños van a ser los adultos, pero mientras son niños, tienen que disfrutar esa niñez y tienen que desarrollar todas esas destrezas, tanto cognitivas, emocionales, sociales, que se requieren para que sean parte del desarrollo del país. Y eso es lo que no estamos cumpliendo. Hay como un salto cuántico, ¿verdad?, entre muy bien que nacen los niños, un buen hospital, todos, ¿verdad?, con acceso a la salud, pero después que sean adultos responsables. ¿Cómo se hace la magia? ¿Verdad? ¿Cómo se genera ese producto? No sabemos. Y realmente es un tema estratégico que debería tener el peso político que realmente demanda. Sí, porque realmente no existe en ningún lado. Y no hay evaluaciones, eso es lo otro. Tenemos políticas muy buenas, tenemos, o sea, y todo es a color, como digo yo, todo es ¿verdad?, en bonito, ¿verdad?, en color y colorines, pero nadie evalúa. Y entonces imagínense que si en lo fiscal números van y números vienen y nadie se da cuenta de errores, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con la institucionalidad que tiene que ver con la niñez y la adolescencia? Entonces, nosotros como Defensoría constantemente estamos haciéndole señalamientos al Patronato Nacional de la Infancia, al Ministerio de Salud, a la Caja, al Ministerio de Educación Pública, y vamos viendo pequeños logros, pero son muy difíciles de sostener y todavía más difíciles de universalizar. O sea, impactamos segmentos pequeños, pero es porque nos falta ese respaldo político. Doña Katia, tenemos 10 años de la ley la ley contra el castigo físico. ¿Usted sabe cuánta gente está condenada por esa ley? No, viera que es que esa ley no tiene, alguien decía, es que esa ley nació sin dientes. ¿Sí? Pero es que la intención de la ley era cambiar patrones de crianza, no meter gente a la cárcel. Pero no lo pasa, no lo ¿verdad? Cambia. Y bueno, y usted pregunta, ¿y quién fue la instancia pública encargada de hacer cumplir esta ley? Se vuelve como fuente ovejuna. Sí, el Sistema Nacional de Protección, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le atribuimos la inercia de no haber generado las acciones para que tengamos un escenario distinto? ¿Cuál? ¿Verdad? Fuente ovejuna. El Sistema Nacional de Protección. Según día eso se estaba leyendo una nota de la criptomoneda de Venezuela que se llama el Petro. Y entonces Venezuela vende el Petro, que no ha vendido ni uno, pero vende el Petro diciendo está establecida en la oficina
economía, 6º piso. Entonces un periodista del diario El País llegó y le dijo a la recepcionista, no, es que todavía no han abierto la oficina y tienen 6 meses de vender criptomonedas. La marcha del sábado, Alejandro, si me lo permite. Me voy a volver un poquito por lo que decía. Se devuelve un poquito y hablamos de la marcha. Y exacto. Un dato que estábamos hablando ahora que estábamos en comerciales es visión lectora. 7 de cada chicos no puede inferir sobre lo leído. Nos dice que tenemos una sociedad, y perdón como lo voy a plantear, poco pensante. ¿Cómo vamos a revertir las cifras si realmente no le entramos a la reflexión de lo grave del tema? Así es. Entonces hemos sido una sociedad de práctica, de la práctica como en escuela, repítalo 20 veces hasta que se lo aprenda, y no de praxis, hasta que lo viva. Necesitamos el tema de niñez, el tema de adolescencia, el tema de violencia, tenemos que verlo ya no desde la práctica. Yo creo que, vos decías, ¿en qué hemos ganado? Bueno, yo sí veo algunas cosas, aún en lo negativo de la polarización del país, por lo menos nos está diciendo en dónde estábamos, y nos está quitando las caretas y nos está mostrando realmente una Costa Rica que no queríamos ver. Entonces nos va a obligar a replantear los modelos de crianza, nos está obligando, lo tenemos en la cara el dato. Para mí esa lucha en las redes sociales es la mejor encuesta, y ahí me está diciendo, todos los días cuando trato de leerlo, yo digo, wow, habilidades para la vida, habilidades blandas, habilidades blandas, habilidades blandas. No tenemos capacidad de trabajar la diferencia. Ahora voy al tema de la marcha. El sábado es fiesta. Es una fiesta para gozar con todas las instituciones, que las familias lleven a los niños. No es una marcha clásica, digamos, de que vamos a llevar pancartas y nos vamos a quejar con... No, es pasacalles, son payasos, son cimarronas, es jugar, y terminamos en el Museo de los Niños jugando. Va a haber una tarima, van a estar los chicos de vida estudiantil del MEP, nos van a poner a bailar, a brincar, a saltar, y firmamos el Pacto de la Ternura. El Pacto de la Ternura es un compromiso. El año pasado las autoridades que estuvieron presentes, es un acto simbólico de, como decía doña Katia, de la gotita. Una gotita, 2 gotitas, 3 gotitas. Yo espero y sigo creyendo en el trabajo que hacemos. Digo, sí es cierto, las cifras, por eso al equipo le decimos, no nos quedemos pegados en las cifras, sino revisemos entonces qué es lo que estamos haciendo y si realmente estamos donde tenemos que estar, y por eso tenemos que seguir escuchando a los niños. Pero la marcha es eso, es un esfuerzo de seguir sensibilizando en un tema que nos asustan las cifras, pero 3 días después nos olvidamos. Llegamos a casa y la chancleta vuelve a salir a flote. El 12 de septiembre. Pues solo nos acordamos del 9. Y ya. Exacto. El 12 de septiembre ya el tema se perdió. Entonces, no queremos quedarnos en decir la marcha lo soluciona, no, la marcha lo que queremos es que lo visibilice. Y convocar desde todos los socios, está UNICEF, está el PANI, está la Municipalidad de San José, la Defensoría de los Habitantes, está el Hospital de Niños, está el Museo de los Niños, todos tratando de que el tema suba a la agenda y no se haga invisible tan pronto. Don Alejandro, muchas gracias por venir de acá, siempre es encantado. Gracias, Randall, y ojalá que también viralicemos este pacto por la ternura, ¿verdad? No necesitamos, quien no pueda asistir, también que haga su manifestación de apoyo por esta causa. Bueno, yo les agradezco mucho a los dos que hayan venido. Este tema a mí me parece muy importante, pero yo igual me llevo una preocupación enorme. Yo le agradezco mucho a la gente que está con nosotros hoy en Facebook Live. El martes hicimos un programa internacional sobre las elecciones legislativas en Estados Unidos, y yo celebraba que la gente en Costa Rica se preocupara también de temas internacionales. Y hoy estupefacto veo que tenemos la mitad de la audiencia que tenemos el martes. Es decir, que a la gente, aunque es mucha gente la que está hoy, la mitad de la gente no le importó más las elecciones legislativas en Estados Unidos que la situación de la niñez en Costa Rica. Y hoy tenemos 3 datos que hemos generado gracias a ustedes. 46% de los delitos sexuales denunciados ante la policía judicial es contra menores de edad. 10.150 embarazos en chicas menores de 15 años, y las habilidades blandas son las menos desarrolladas en los adolescentes costarricenses. Ahí tenemos 3 datos que asustan y que nos ponen
en esa foto donde salimos súper despeinados. 3:29, hasta luego, feliz tarde. A las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde estará doña Edna Camacho, la ministra de Coordinación Económica de la administración de Carlos Alvarado, explicándonos con amplitud las medidas de reactivación económica del gobierno de la República. País Hermandad es la canción que escogió doña Katia. Muchas gracias. Y para irnos, complacencias. 3:29, hasta luego, feliz tarde. Traeremos unidos un rayo de sol. Traeremos unidos un rayo de sol. Despierta el planeta.